Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si queremos compartir un buen mensaje, eso es evangelio, el buen mensaje, debemos hacer que las personas coloquen su mirada en Cristo, coloquen su mirada en la instrucción del Mesías, coloquen su mirada en Dios, coloquen su mirada en la instrucción, en la ley, en la Torá de Dios, que coloquen su mirada en el Evangelio de Dios, en lo que Él mandó hacer al Mesías, en lo que Él encomendó al Rey de Reyes y Señores, y en lo que el Mesías le encomendó a los discípulos. Recordemos que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino que vino a cumplirla, y dándole la interpretación correcta a los mandamientos de la ley, el Mesías los está instruyendo. Y lo que les está diciendo, no llamen la atención a ustedes, no sean el centro ustedes, sino que la gente a través de ustedes me vea a mí, para que reciban recompensa del Padre y no de los hombres. Mateo capítulo 6 versículos 2, 3 y 4. Cuando pues des limosna, no está mal dar limosna o ayudar a alguien. No toques trompeta delante de ti. Eso les está diciendo, no pongan la atención sobre ustedes, como hacen los hipócritas en las sinagogas. En aquel tiempo se enseñaba en sinagogas. En esta época se enseña no solo en sinagogas, sino en templos, en iglesias, bueno, en un montón de lugares, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, o sea, para que los hombres los aplaudan, digan que grandes personas son. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, y el Mesías lo está diciendo porque te llevas la recompensa de los hombres, el aplauso de los hombres. Mas cuando tú des limosna, cuando ayudes a alguien, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. El Mesías, la palabra de Dios, está instruyendo correctamente a los discípulos, está interpretando correctamente los mandamientos. Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, los actores, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas, para ser vistos, obviamente, para que la gente vea, oh, qué oración de este hombre. Y en las esquinas de las calles, en los lugares públicos, les está diciendo. Y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, o para ser vistos de los hombres, o sea, para llamar la atención de la gente. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y esto se los dice el Mesías a los discípulos porque obviamente no está mal orar en público, no está mal orar en una sinagoga, en un templo, no está mal eso. Lo que está mal es llamar la atención de las personas y centrar toda la atención en uno mismo y no hacer lo que la palabra nos dice y nos indica, que es llevar a las personas, al pueblo, al Mesías y a Dios. El Mesías y Dios tiene que ser el centro de nuestra predicación, el centro de nuestro evangelio, el centro donde las personas tienen que ir a los pies del Mesías, a los pies de Cristo, a los pies de Dios, a la instrucción de Dios. Nosotros en ningún momento, como le está diciendo a los discípulos acá, ustedes en ningún momento hagan las cosas para ser vistos ustedes. Mateo capítulo 6, versículos 6, 7 y 8. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu habitación, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles, o sea, las personas que no tienen la verdad de Dios, o a Dios, o la verdad, la instrucción, que piensan que por su palabrería serán oídos, o sea, por hacer vanas repeticiones van a ser oídos. No os hagáis, pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. No es necesario hacer vanas repeticiones o palabrería. Dios
conoce nuestros corazones y las necesidades de cada uno de nosotros. Recordemos que Él es la palabra, el verbo hecho carne, quien da la instrucción correcta. No vino a cambiar ni a abrogar la ley, ni los profetas, sino a interpretar y a cumplir esa ley. Y a Él debemos escuchar. Y debemos entender que Dios conoce nuestros corazones, debemos entender que Él sabe con qué intención nos acercamos a Él, debemos entender que Dios sabe cuál es nuestra necesidad, entonces no es necesario utilizar vanas repeticiones y palabrería. Aquí el Mesías le va a enseñar a sus discípulos cómo orar, y recordemos que viene de un contexto donde Él les viene enseñando que no deben hacer vanas repeticiones o hablar palabrería, porque Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Vosotros pues oraréis así, le dice a sus discípulos mientras los instruía: Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto quiere decir que el Dios eterno, el creador del cielo y la tierra, es nuestro Padre, y el Mesías mismo nos había enseñado unos capítulos anteriores o versículos anteriores que el cielo es el trono de Dios. Así que por eso, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y acá santificado tiene que ver con que apartado sea el nombre de Él, que el nombre de Dios sea por encima de todo nombre, que no es un nombre que podemos utilizar en vano. Y esta es la oración perfecta, el modelo de oración que debemos seguir. Si hay una oración en la Biblia que nosotros debemos prestarle atención, aprender y debemos tomar como un modelo, justamente es este. Mateo capítulo 5, versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Éxodo 27. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y acá el Mesías nos enseña cómo debemos pedirle a Dios, cómo debemos dirigirnos al Eterno, y se lo está diciendo a los discípulos, le está diciendo pidan, y lo que hemos pedido todo, obviamente, todos los creyentes, el establecimiento del reino. ¿Por qué? Porque ahí es a donde va a reinar Dios, va a estar en medio nuestro, y Él va a ser nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Entonces, ese es el establecimiento de su reino. Cuando decimos venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esto habla de que de lado a lado, desde un extremo al otro, la voluntad de Dios es. Entonces nosotros estamos reconociendo a través de esta oración su voluntad, que su voluntad es la mejor y es perfecta. Apocalipsis 21, 1, 2 y 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mateo capítulo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y acá el Mesías les está instruyendo a los discípulos, nos instruye a nosotros de cómo debemos dirigirnos a Dios, que es el que da nuestro sustento, que es el que coloca día a día el alimento, así como hizo con el pueblo de Israel en el desierto, que descendía maná del cielo para que cada día tuvieran el sustento. Así Dios y su misericordia, en su misericordia, Dios nos da sustento para que nosotros día a día podamos tener el alimento en nuestras mesas. Así que bueno, demos gracias, hagámosles caso a la instrucción del Mesías, de Yeshua, de Jesús, que es Él el que nos está dando la instrucción nuevamente para decirle: Señor, de tu palabra vive el hombre, no solo del pan. ¿Por qué? Porque en su palabra dice que Él es nuestro proveedor. Entonces nosotros, cuando nos dirigimos al proveedor, aparece el pan en la mesa de cada uno de nosotros.
Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta es la oración perfecta. Le está hablando a los discípulos, nos está hablando a nosotros, cómo debemos dirigirnos a Dios, para que no solo aprendamos a orar, sino que entendamos cómo nosotros debemos ser misericordiosos, así como nosotros recibimos misericordia. En otras palabras, nos está diciendo que le digamos a Dios, perdona el mal que hemos hecho, como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Entonces, debemos dar para recibir, y hay que ser misericordioso para recibir misericordia. Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Acá lo que Yeshua le está enseñando a sus discípulos, Jesús, les está diciendo que pidamos misericordia para que el Señor no nos coloque a prueba. Él puede colocarnos en prueba. Entonces nosotros a través de la oración, de nuestra petición, podemos pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Otra traducción dice lo siguiente: y no nos conduzcas a pruebas fuertes, sino guárdanos salvos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Y cuando dice porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén, está diciendo reconozcamos a aquel que es nuestro soberano, aquel que es por encima de todos nosotros, aquel que nos creó, aquel que creó el universo, aquel que creó a la humanidad, aquel que nos dio inicio y que tiene el poder para hacerlo, al que hay que darle la gloria por haberlo hecho, y el que es por siempre, al eterno. Y dice amén, o sea que estamos confirmando, diciendo así sea, así es. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonás a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí estamos condicionados. Si queremos misericordia, tenemos que dar misericordia. Si queremos que Dios nos perdone, tenemos que aprender a perdonar. Así que ese es el mensaje que le da el Mesías después de la oración perfecta a sus discípulos, para que perdonen las ofensas, para que aprendan a vivir una vida en libertad, la libertad que Dios nos otorga a través de la paz con Él. Y esa libertad la trae el perdón, que perdonemos, y la esperanza nuestra es que seamos perdonados. Y yo creo que a la mayoría de nosotros nos gusta que nos perdonen y que podamos obtener el perdón de Dios. Así que bueno, démonos la oportunidad de perdonar. Eso sana, eso trae sanidad al alma, trae sanidad a nuestra relación con Dios, trae sanidad a las relaciones interpersonales, trae sanidad a nuestro prójimo y trae sanidad a nuestros semejantes. En la antigüedad, los hipócritas eran personas que utilizaban caretas gigantes para salir a obras de teatro o hacer representaciones teatrales, por lo tanto eran actores, actuaban y mostraban caras que eso les daba a entender a las personas qué es lo que les estaba pasando, qué es lo que estaban ellos tratando de decir a través de la obra de teatro. Entonces, acá en Mateo capítulo 6, versículo 16 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Porque los actores llamaban la atención de esa manera, hacían la obra de teatro, la representación teatral y obtenían los aplausos de los hombres. O sea, eran el centro, ellos llamaban la atención hacia ellos. Y lo que está diciendo el Mesías, no, no lo hagan, porque se trata de un momento que uno está teniendo una conexión con Dios. Se trata de un momento de que uno se aparta para Dios. Es un momento de oración, es un momento de reflexión,
Es un momento en el cual uno se aparta de lo material, del alimento, para estar a solas con Dios, para estar en comunión con Dios. Entonces, no pongan aspecto de miserables ni coloquen cara amargada como hacen los hipócritas. Mateo capítulo 6, versículo 17 y 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y Dios ve nuestros corazones, ve con qué condiciones o motivos hacemos las cosas por Él y para Él. Entonces, no llamemos la atención hacia nosotros, sino pongamos nuestra mirada en Dios, en el reino de los cielos, coloquemos nuestros motivos a disposición del Mesías, a disposición de Dios, para que todo lo hagamos conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a su instrucción. Y si ayunamos, si oramos, si damos limosna, hagámoslo sin andar llamando la atención hacia nosotros, sino que ayudemos a la gente a que coloque su mirada en Dios, a que vayan a los pies de Cristo, a que vayan al Señor, a aquel que dio su vida por nosotros, y que vayan a Dios, que vayan al Padre, para que el Padre les bendiga. Entonces no hay que ser como los hipócritas, porque lo que hacemos en secreto, Dios lo recompensará en público. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y los ladrones no minan ni hurtan. Que no nos afanemos, que no pongamos nuestra mirada en las cosas materiales, porque en definitiva las cosas materiales son cosas temporales, que con el tiempo pasan, como la polilla que echa a perder la ropa, como el orín que echa a perder el metal, que es el óxido, y dice donde los ladrones minan y hurtan, donde uno puede acumular tesoros, pero hay quienes están con la mirada puesta en estas cuestiones y pueden hurtarte, pueden robarte, pero si haces tesoros en los cielos, está en las manos de Dios. Si colocas tu mirada en lo eterno, no en lo temporal, si colocas tu mirada en la enseñanza, en la instrucción, en la doctrina de Cristo, si colocas tu mirada en los mandamientos, en la ley de Dios, en la vida eterna, no hay polilla, ni óxido, ni personas que puedan hacerte daño. Y ten por seguro que tendrás un tesoro que perdurará eternamente. El Mesías, Yeshua, Jesús, que es el que nos conoce, el que conoce el pensamiento y el corazón de las personas, de los hombres, de las mujeres, aquel que conoce la humanidad. Obviamente Dios nos creó y Él es la imagen misma de su sustancia, Él es la palabra, el verbo hecho carne. Él les está instruyendo a sus discípulos, nos está instruyendo a nosotros, los que estudiamos su instrucción, y lo que nos está diciendo, donde está tu riqueza, ahí está también tu corazón. ¿Por qué? Porque nosotros debemos poner nuestra mirada en el reino de Dios, en su justicia y en las cosas que Él nos ofrece. Porque lo que nos ofrece Dios es eterno, no es temporal, no es material. En Mateo capítulo 6, versículo 21 dice entonces, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En versículos anteriores, Yeshua el Mesías le enseña a sus discípulos y nos enseña a nosotros que debemos colocar y poner la mirada de las personas en Dios. Todos en conjunto, incluido nosotros, debemos glorificar a Dios. Nadie debe colocar la mirada en los hombres, sino nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Que nadie debe hacer tocar trompeta por las cosas que hace, nadie debe llamar la atención para recibir el aplauso,
porque cometemos el error de recibir la recompensa de parte de los hombres en vez de Dios, y los hombres ponen su mirada en nosotros en vez de ponerla en Dios. Entonces esa no debe ser nuestra función. Y ahora va a hablar de que nuestra mirada, o sea, de todo lo que leemos este pasaje, debe estar puesta en las cosas de Dios, que es lo bueno, que es lo eterno, que es lo que nos llena de luz, y no en la codicia, no en el afán, no en la avaricia, que es lo que nos llena de tinieblas. Entonces, en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23 dice: La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En otras palabras, ¿cuán grandes serán las tinieblas mismas? El problema no está en tener riquezas o abundancia de bienes. El problema está en estar codicioso, en afanarse, en ser una persona que solo piensa en lo material, ser materialista, el poner nuestra confianza única y exclusivamente en lo material. Ahí radica el problema. Entonces el Mesías, lo que dice acá, ninguno puede servir a dos señores, en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es en el contexto de no vivir afanados, es en el contexto de no servirle a las riquezas, es en el contexto de no estar ambiciosos, de no vivir en la avaricia, es en el contexto de no ser materialista, es en el contexto de no estar pensando todo el tiempo con esa ansiedad, qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. En ese contexto, ¿por qué? Porque nosotros si le servimos a Dios, Dios es nuestro proveedor. Y Dios puede proveer alimento, bebida y vestimenta. Y tal cual lo dice el Mesías, ¿no es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Confiemos en aquel que con 5 panes y 2 peces alimentó una multitud. Confiemos en aquel que hizo descender del cielo maná. Confiemos en aquel que hizo salir agua de una peña. Confiemos en aquel que vistió a Adán y a Eva. Mateo capítulo 6, versículos 26 y 27. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y aquí el Mesías nos indica que como Dios hace con las aves del cielo, que no siembran, que no cosechan, que no acumulan en graneros, Dios las alimenta, Dios se encarga de ellas. Si Dios hace eso con ellas, ¿cuánto más va a ser por nosotros? O sea, si nosotros para Dios valemos mucho más que las aves del cielo. Y por más que estemos afanados, por más que estemos codiciosos, por más que estemos ambiciosos, no nos vamos a poder hacer más alto. Dice, no podrán añadir a su estatura un codo. No vas a poder crecer en estatura. Y lo que está diciendo acá, el único que puede permitir eso con el pasar de los años, desde niño a adulto, es Dios. A pesar de que sabemos que si Dios quiere hacer un milagro, puede darte estatura. Pero está hablando del paso del tiempo, cómo Dios te sustenta a medida que vas creciendo, a medida que vas tomando estatura. Mateo capítulo 6, versículos 28 y 29. Y por el vestido,
¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. No nos afanemos por qué vestiremos, por qué calzaremos. Vale más nuestro cuerpo que la vestimenta. Valemos más nosotros que lo material. Pongamos nuestra mirada en lo que el Mesías nos está instruyendo. No entremos en la ansiedad, en la codicia, en la ambición, en la avaricia, en el materialismo, porque no tiene sentido. No tiene sentido caer en eso, porque los lirios del campo aún así visten mejor que cualquiera. Y acá lo está comparando al lirio del campo con toda la gloria que tuvo el rey Salomón, toda la prosperidad que tuvo, y aún así vistieron mejor los lirios del campo. Cambiemos la preocupación, la avaricia, la codicia, la ambición, el materialismo, el afán por fe, porque Dios es quien viste los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero Él los viste. Mateo capítulo 6, versículo 30, 31 y 32. Y si la hierba del campo, que hoy es, o sea, como los lirios que Dios viste, y mañana se echan en el horno, o sea, mañana se marchitan, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe, hombres, mujeres de poca fe? No os afanéis, no codicien, no se preocupen, no se afanen, no ambicionen, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, las personas que viven sin Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, o sea, Dios, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, Dios ha de suplir de lo que tenés necesidad. No entres en la preocupación, no entres en el afán, no entres en la ambición, no entres en la codicia, no entres en eso. Dios va a cubrir, va a añadir todas estas cosas porque sabe de qué tenés necesidad. ¿Por qué? Porque valemos mucho más que las aves del cielo a las cuales Dios alimenta, valemos mucho más que los lirios del campo a los cuales Dios viste, porque de la creación, los hombres y las mujeres, la humanidad, valemos mucho más que el resto. Mateo capítulo 6, versículo 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, o sea, su necesidad. Basta cada día su propio mal, o sea, su propia dificultad. Si tienes escasez, ten fe en que Dios puede colocar en tu mesa el pan de cada día. Si tienes abundancia, dale gracias a Dios, porque Él coloca el pan en tu mesa cada día. Entonces, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Señor, enséñanos a vivir un día a la vez.